Muy buenos días, qué gusto saludarles a todos. Buenos días, es un verdadero placer el poder estar juntos, gracias a Dios, el poder estar en esta segunda sesión, que es nuestra sesión del curso de la primera carta al libro de los Corintios, primera de Corintios. Estamos estudiando o vamos a estudiar toda la carta y bienvenidos a la sesión número 2. En la sesión anterior estuvimos estudiando acerca de la importancia que tiene el analizar y estudiar el contexto en el cual se da esta carta de Corintios. Así que acompáñenme por favor al capítulo número 1, que es en donde nos quedamos en la sesión anterior. Por favor acompáñenme al capítulo número 1 de Primera de Corintios. Ya vimos el contexto, ya estudiamos cómo es que Pablo envía esta carta. Así que bueno, vamos a estudiar la sesión anterior estuvimos revisando y estudiando el prólogo. Estuvimos viendo cómo es que Pablo habla acerca de esta presentación que hace en los primeros 3 versículos. Fue lo que estudiamos la semana pasada. Así que el día de hoy estaremos estudiando acerca del tema de identidad y fe. Es decir, la segunda parte del prólogo. En la primera parte solamente es la presentación, repito. Ahora vamos a estudiar el prólogo, que es a partir del versículo 4. Entonces le invito por favor a que me acompañe y que juntos leamos el versículo 4. Dice el versículo 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta es la porción que entonces vamos a estudiar el día de hoy. Es la porción en la cual nosotros vemos esta presentación de identidad de parte de Pablo. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí para terminar el prólogo que no terminamos el día de ayer? Bueno, está hablando Pablo acerca de quiénes somos. Por eso le llamamos identidad y fe. Si usted se da cuenta del versículo 4 al 9, ¿quiénes somos? Si en alguna ocasión usted necesita platicar con alguien acerca del tema de la identidad en Cristo, o usted mismo necesita recordar cuál es su identidad en Cristo, este pasaje, esta pequeña porción es muy útil para recordarnos quiénes somos. Por la gracia de Dios que nos fue dada. Soy lo que soy por la gracia de Dios que me fue dada. Versículo 5. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, yo fui enriquecido con toda palabra. Todo lo que necesito saber acerca de la palabra de Dios me fue dado en las Escrituras. Esto es algo muy importante. Es verdad, no todo lo que es Dios nos fue revelado. No conocemos totalmente a Dios, no porque Él es imposible de conocer, porque es Dios. Decía por ahí alguien, no me acuerdo dónde escuché la frase, pero alguien decía: si pudiese explicar claramente quién es Dios, entonces no estaríamos hablando de un Dios grandioso, de un Dios excepcional, de un Dios soberano y majestuoso. Evidentemente no todo lo sabemos respecto a quién es Dios y su revelación, pero todo lo que necesitamos, dice Pedro, todo lo que es necesario para la vida y para la piedad nos ha sido dado. Todo lo que yo necesito para conocerlo, todo lo que yo necesito para vivir dignamente delante de Él, me ha sido dado. Y eso sí lo puedo entender, eso sí lo puedo conocer. Todo lo que requiere la vida y la piedad me ha sido dado. Y eso es lo que está diciendo Pablo en este momento. Todo aquello que tú necesitas te fue dado. Toda palabra
y toda ciencia, todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo confirmado en vosotros. Versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto es impresionante, cuando dice nada os falta en ningún don. ¿Qué es lo que está queriendo decir? O más bien, ¿qué es lo que está diciendo el pasaje cuando dice nada os falta en ningún don, perdón? Pues justo esto, que todo lo tenemos en Cristo. Todo nos fue dado. Por lo tanto, si yo no estoy viviendo correctamente mi vida en Cristo, no es porque Dios no me ha dado algo, sino porque yo no he tenido la sabiduría necesaria para vivirlo, porque yo no he tenido la obediencia necesaria para caminar en ello, porque yo estoy queriendo que Dios haga las cosas como yo quiero y y que Él camine conmigo en mi senda y no yo caminar en su senda, que es algo muy diferente. Pablo está diciendo, todo lo tienes, no te hace falta nada. Oye, Vedga, pero mi vida cristiana no es así. Ok, entonces el problema no es Dios, porque Dios te ha enriquecido y te ha dado todo lo que necesitas. El problema entonces somos tú y yo. Nada os falta. Fíjate bien, hablando del Señor Jesucristo, versículo 8, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, wow. El Jesucristo nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo aquí? Que la salvación no depende de mí, depende de Él. La salvación no depende de mí, depende de Él. Vamos a hablar más adelante de este tema, un poquito, y no es tema de este curso, pero esta es una de las porciones, como muchas otras porciones, muchas otras, en las cuales nosotros podemos creer en la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Qué significa eso de la doctrina de la perseverancia de los santos? Que nosotros creemos que es imposible que la salvación sea perdida por mí. Yo no me la gané. Si yo no me la gané, yo no la puedo perder. Porque dice aquí la palabra, lo que está diciendo Pablo, repito, capítulo 1, versículo 7, Jesucristo, versículo 8, perdón, Jesucristo, el cual también, cuando dice el cual también se refiere a Jesucristo, Jesucristo os confirmará hasta el fin. Él me va a confirmar, Él me va a mantener hasta el fin, para que sea irreprensible en el día del Señor Jesucristo. El día del Señor Jesucristo no se trata de mi salvación, sino de la salvación que Él me dio, y su promesa es que la cuidará y la confirmará. Y repito, el punto entonces es si realmente me fue dada esa salvación o no. Versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea, Dios va a cumplir esto, Dios va a hacer esto. Es lo que nosotros creemos y ahí está nuestra confianza en Dios. Hasta ahí llegamos. Así que vamos a pasar al versículo número 10 y vamos a estudiar una nueva porción del versículo número 10. Algunas personas que nos están escribiendo y haciendo comentarios, tiene toda la razón. Patibó, buenos días, Dios le bendiga. Lizzie Romero, gracias por somos responsables de tomar la decisión de estar en Él y en su camino, buscar su voluntad y no la mía, o afanes de este mundo. Así es, esa es nuestra responsabilidad. Dios nos ha hecho enteramente responsables de que caminemos en Él, de que obedezcamos. La obediencia es un tema de decisión, y cuando tú y yo decidimos obedecer, entonces podemos ver la bendición de Dios. Si yo estoy esperando ver la bendición de Dios para obedecer, pues puedo quedarme esperando, porque nunca la voy a tener. Primero obedezco y después viene la bendición de Dios. Y aún si después de obedecer no viene la voluntad de Dios, perdón, si aún después de obedecer no viene la bendición de Dios, gloria a Dios, porque yo no obedecí por su bendición. Yo obedecí porque le amo. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿me amáis? Sí, guardad mis mandamientos. Obedecemos no por su bendición,
Obedecemos porque le amamos, obedecemos porque le hemos hecho nuestro Señor, porque le hemos hecho nuestro Dios. Muy bien, pues déjenme continuar, por favor. Vamos a pasar insisto, a la siguiente porción, que es a partir del capítulo, a partir del versículo 10, estamos en el capítulo 1, a partir del versículo 10, en donde ya estamos hablando de la división en la iglesia. Si usted tiene oportunidad y lee a partir del versículo 10 y todo lo que resta del capítulo 1, está hablando de este tema de la división en la iglesia. Muy interesante, y le voy a pedir que me ayude para que juntos vayamos estructurando este conocimiento. Fíjese cómo es que Pablo lo presenta. Lo voy a leer y después le pido que juntos lo analicemos. Dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, por un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si los he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ok. ¿Cómo entender lo que está diciendo Pablo acá? Bueno, primero entendemos que había un grupo de personas, que en este caso eran los de Cloé, lo dice claramente en el versículo 11, he sido informados por los de Cloé. ¿Qué significa los de Cloé? Entendemos que es un nombre propio, Cloé. Por lo tanto, algunos piensan que cuando dice por los de Cloé se refiere a un grupo de personas que se reunían o en una ciudad que se llamaba Cloé, o, lo más aceptado, que se reunían en la casa de una persona cuyo nombre era Cloé. Estas personas saben lo que está sucediendo en la iglesia en Corinto, y es cuando acuden a Pablo, seguramente a través de una carta. Ya habíamos mencionado en la sesión anterior que es muy probable que haya por lo menos 4 cartas. De las 2 que tenemos son 4 cartas, en realidad de 4 a 5 cartas de Pablo, más aparte las cartas que pudieron haber surgido de Corinto, de la iglesia de Corinto, a Pablo, o en el caso de que si los de Cloé visitaron a Pablo, está bien, pero si en lugar de visitarlo le mandaron una carta, bueno, eso también sería una carta adicional, un documento adicional. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el pasaje? Bueno, muy claramente lo vemos cuando dice aquí, empieza en el versículo 12. ¿Por qué en el versículo 12? En el versículo 12 entendemos que hay una fidelidad incorrecta. Fíjese bien, el versículo 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Y Pablo empieza a explicar, ¿no? ¿Acaso está dividido Cristo? Pero el primer punto, si usted se da cuenta, es que hay una fidelidad incorrecta. Quiero que nos vayamos de atrás hacia adelante. Pablo llega al punto a decir: mira, todo esto que les estoy diciendo se está reflejando en una fidelidad incorrecta. Algunos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Hay división en la iglesia. Mi pregunta: ¿hay división en tu iglesia? Y a lo mejor tú podrías decir: pues no, yo creo que no hay división. Ok, Pablo dice: mira, esta es la mayor evidencia que hay de la división, la fidelidad incorrecta. Entonces déjame cambiar la pregunta. ¿Hay fidelidad incorrecta en tu iglesia? En donde algunos dicen: no, yo soy del pastor Pablo, y otros dicen: no, yo soy del pastor Pedro. No, yo soy del pastor del pastor Apolos, no, yo soy del pastor Timoteo, no, yo soy del pastor tal. Eso es una fidelidad incorrecta. Ahora, Pablo lo que está diciendo es: mira, el problema es con la fidelidad incorrecta es que esto solamente es lo evidente,
Pero cuando hay infidelidad incorrecta, perdón, una fidelidad incorrecta, ¿es por qué? Porque hay contiendas. Dice el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que entre vosotros hay contiendas. Ahora, ¿por qué había contiendas? Por una fidelidad incorrecta. Estoy de acuerdo, pero no solamente hay contiendas por una fidelidad incorrecta, sino hay una fidelidad incorrecta porque hay contiendas. Espero darme a entender. No es lo mismo. Es decir, vamos a poner al hermano Pablo y al hermano Pedro, en el ejemplo que pone Pablo. Al hermano Pablo y al hermano Pedro. Hay contiendas porque nosotros apoyamos al hermano Pablo y porque ellos apoyan al hermano Pedro. Ok, hay contiendas. Pero no solamente hay contiendas por esta fidelidad incorrecta, sino porque hay contiendas, hay una fidelidad incorrecta. Me explico. Yo creo que en esta situación se debió haber actuado de esta manera. Y como el hermano Pedro sí está de acuerdo conmigo, o como el hermano Pedro también piensa que debimos haberlo hecho, Pablo habla acerca de muchos problemas que había en la iglesia. Entonces yo soy de los que cree que tenemos un problema en la manera de que se están manejando los dones en la iglesia. Hay un problema en la alabanza, hay un problema en el culto público, hay un problema en la forma en la que estamos sirviendo la mesa del Señor, hay un problema en la forma en la que se están juzgando ciertos pecados en la iglesia. De eso hablaba Pablo en su carta. Entonces yo estoy en contra. Y como mi posición se parece más a la del hermano Pedro, entonces yo apoyo al hermano Pedro. Pero como su posición se parece más a la del hermano Pablo, entonces apoya al hermano Pablo. ¿Ok? Entonces la contienda genera una fidelidad incorrecta. O al revés, la fidelidad incorrecta genera una contienda. ¿Por qué? Porque entonces, como yo apoyo al hermano Pedro, y hay una situación, por ejemplo, me voy a pegar, no estoy hablando de una iglesia en particular, me voy a pegar lo que está sucediendo en Corinto. Hay una situación, por ejemplo, que hay algunos que piensan que a ese hermano que cometió un pecado lo deberían correr de la iglesia, y hay otros que piensan que no, que le deberíamos dar gracia. Estamos en diferencias. 1 de Corintios capítulo 5. Entonces, yo lo primero que hago es no tener una posición. Yo primero lo que hago es que le pregunto al hermano Pedro, hermano Pedro, ¿usted qué piensa? No, yo creo que lo debemos perdonar. Yo también. Y eso es una fidelidad incorrecta. Es decir, no importa lo que dice la Biblia, importa lo que dice el hermano Pedro. Hermano Pablo, ¿usted qué piensa que debimos haber hecho con este hermano de 1 de Corintios capítulo 5? Y Pablo dice, lo debimos haber corrido. Estoy de acuerdo con usted. No me importa lo que dice la Biblia, no importa la instrucción bíblica, lo que importa es qué dice aquella persona, aquel líder con el cual yo estoy de acuerdo. Y entonces hay una fidelidad incorrecta. Y la fidelidad incorrecta va a generar más problemas de contiendas. ¿Te das cuenta? Ese era el grado de problema que había en Corinto. No era nada más de, o sea, como algunas personas luego lo manejan, ¿no? No, pues es que a mí me cae mejor tal persona, a mí me cae mejor tal pastor, a mí me gusta más cómo predica. Perdón, hermanos, no pintemos a la iglesia de Corinto como una iglesia tan superficial que era capaz de tener pleitos y contiendas por a mí me cae mejor un predicador que otro. O sea, no era eso, era algo más profundo. Tan profundo que sucede en nuestras iglesias actualmente. Seamos sinceros. En muchas de nuestras iglesias locales suceden cosas así. Ok. Ahora, continuamos, por favor. ¿Qué más está enseñando? ¿Por qué había estas contiendas? Ya hablamos de este círculo vicioso. Pero ¿qué más estaba generando esto? Bueno, Pablo lo dice en el versículo 10. En el versículo 10 dice: os ruego por favor, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidos en una misma mente. Este pasaje está increíble, te voy a decir por qué. Porque dice Pablo, mira, la fidelidad, puedes verlo en las dos vías. La fidelidad incorrecta te está llevando a la contienda y la contienda te lleva a la desunión. La desunión te lleva a la división y la división te lleva a que cada quien habla lo mismo, a que no hablamos lo mismo, cada quien habla lo suyo propio. O al revés, como cada quien habla lo suyo, como no nos ponemos de acuerdo, hay división. La división lleva a desunión. La desunión nos lleva a la contienda. Y la contienda nos lleva a una fidelidad incorrecta. Lo veas como lo veas, de ida o de regreso, para acá o para allá, pero lo que está diciendo Pablo es, ten cuidado. Porque si empezamos a hablar cosas distintas y no hablamos lo mismo, eso nos va a llevar tarde o temprano a la división. Y la división nos va a llevar a la desunión. Y la desunión nos va a llevar a tener contiendas. Y las contiendas nos llevan a una fidelidad incorrecta. O al revés. Como a ti lo único que te importa es ser fiel a un pastor, o a un predicador, o a un líder, y eso es una fidelidad incorrecta, entonces tarde o temprano eso te va a llevar a contiendas con aquellos que no apoyan a ese líder. Y esas personas con las que no tienes, con las que hay contiendas, pues lo único que va a generar es desunión, división, y no vamos a poder hablar lo mismo. ¿Te das cuenta? Para arriba o para abajo. Pero estos elementos siempre están presentes en la división de la iglesia. Piensa un poco, si tú has tenido la oportunidad, bueno, no, se escucha feo, déjame cambiarlo. Si tú has tenido la desgracia de participar, de presenciar, perdónenme por favor, si tú has tenido la desgracia de presenciar una división en una iglesia, si tú has tenido la desgracia de presenciar una división dentro de una iglesia, que una iglesia se divide o que en una iglesia hay un pleito increíble entre dos líderes o entre dos pastores o entre dos grupos, yo te pido que lo analices fríamente. Deja de lado, no, es que fulanito estaba mal, no es que este estaba haciendo, deja de lado tu opinión personal y piénsalo un poco. Y yo te puedo casi asegurar, sin conocer el caso, te puedo asegurar que muy probablemente sucedió esto. Dejaron en algún momento de hablar lo mismo. Eso los llevó a división, eso los llevó a desunión, eso los llevó a contiendas y eso les llevó a una fidelidad incorrecta. O pudo haber empezado al revés. Dos líderes, dos pastores que se pelean y entonces la iglesia toma la postura de una fidelidad incorrecta hacia alguno de los líderes y eso los lleva a tener contiendas. Va a generar desunión, va a generar división y va a llegar un punto en el que vamos a hablar cada quien lo mismo. Perdón, no vamos a hablar lo mismo, cada quien va a hablar lo suyo. Y la iglesia está totalmente dividida. De eso es de lo que está hablando Pablo. Híjole, qué impresionante. Qué responsabilidad para los líderes y qué responsabilidad para el liderazgo, pero también para la iglesia, el cuidarnos en no caer en estos errores, en no caer en nuestros puntos. Es mucha la responsabilidad cuando nosotros equivocadamente hacemos algo así, cuando nosotros equivocadamente actuamos de esta manera. Muy bien. Bueno, ya hablamos acerca de este tema de división, un tema muy interesante, división en la iglesia, y Pablo nos habla acerca de otro tema, ¿no? ¿Qué debería ser entonces lo correcto? ¿Qué debería ser entonces, cuál debería ser entonces nuestra actitud? Bueno, Pablo la presenta precisamente más adelante. O sea, ya nos dijo qué es lo que no debe suceder. Ahora Pablo nos va a decir qué es lo que sí debe suceder.
¿Qué es lo que sí debe suceder? Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ok, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo está diciendo que un elemento de división, Pablo nos está diciendo aquí, pareciese que un elemento de división eran las diferencias sociales. Es lo que Pablo está diciendo. Por eso Pablo aborda este tema. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo podemos entender que había diferencias sociales en la iglesia? Bueno, porque Pablo habla acerca de 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Versículo 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Bueno, porque está hablando de estos 3 temas. Está hablando de conocimiento, está hablando de capacidad. Cuando dice de conocimiento, dice en el versículo 26, no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, capacidad, ni muchos nobles, identidad. Lo que está diciendo Pablo aquí es: ¿cómo te formabas un nombre en esta época, en el primer siglo? ¿Cómo es que tú te hacías de un nombre como persona en este siglo? Con estas 3 formas. Número 1, ¿quiénes eran las personas más respetadas en la sociedad? Número 1, los que tenían conocimiento, los sabios, los filósofos, los conocedores, los maestros. Número 2, los poderosos, los que tenían dinero, los que tenían la capacidad de hacer cosas. Y número 3, los nobles, los que tenían abolengo, los que tenían un título, los que tenían una posición. Y esto determinaba quién eras. Pablo está diciendo, y entendemos, que gran parte de la división de la que ya hablamos se debía a estos temas. En la iglesia había personas con mucho conocimiento, muy sabias, tal vez hasta filósofos. Había personas con mucho poder adquisitivo, de mucho dinero, de mucha capacidad, de mucho poder. Y había personas con identidad, había personas nobles de la realeza. Dentro de esto que dice con mucha capacidad, o este tema de mucha capacidad, cuando dice no soy muchos poderosos, aquí entraban también, por ejemplo, soldados. Aquí entraban también personas con poder militar. Estas personas pareciese que estaban generando una división entre este grupo de personas y personas, como yo, así, de lo normalito, ¿no? O sea, del montonzón. Del montón. Y entonces Pablo dice, a ver, no todos son poderosos, no todos son nobles, no todos tienen esta identidad o este conocimiento, pero Dios no te llamó por eso.
Y es lo que Pablo está enfatizando. Dios me llamó no por esto. Y ya lo compartíamos hace tiempo y lo quiero volver a compartir. Cuidémonos de este falso evangelio que dice que Dios vio esto en mí. Es que Dios te vio en el futuro y vio tanta capacidad en ti que por eso te salvó. No, no es verdad. Porque entonces Él me salvó porque tenía esperanzas en mí. No es verdad. Pablo dice no. Entonces, ¿cómo fue que fui salvado? ¿Por qué me salvó? En Él. Solamente por eso, en Él. Dice, versículo 24, más para los, perdóneme, eso es el versículo 26, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Él, en Él estamos en Dios, es solamente por Cristo, no por nosotros, no por nuestra capacidad. Versículo 20, estoy saltando toda la lectura que ya hicimos. Versículo 20, Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No es la sabiduría lo que nos trajo a Él. No es la sabiduría. O bueno, perdón, sí es la sabiduría, pero no la de este mundo. No mi sabiduría, no la de este siglo, sino lo que Dios hizo. Y ahora lo va a explicar Pablo más adelante. Ok, a ver, Pablo está diciendo, a ver, no tiene por qué haber divisiones entre nosotros, y menos si esta división se debe a un tema netamente de posición, de conocimiento, de capacidad, de identidad. Dice, Dios no nos escogió por eso, Dios nos escogió en Cristo, en Cristo. Y Pablo a continuación explica cómo es que Dios nos escogió. Y es uno de los pasajes más cortos en la Biblia en donde se presenta el Ordo Salutis. Por eso se le conoce a este pasaje como el Ordo Salutis general. ¿Y qué significa el tema de Ordo Salutis general? Es decir, Pablo presenta de manera muy resumida y muy general el Ordo Salutis, el orden de la salvación. Eso significa Ordo Salutis, el orden de la salvación. La salvación es así, o sea, pero si nos vamos a lo estricto, al análisis estricto, hay todo un proceso. No puede suceder una cosa si no sucede antes otra. Y nosotros esto lo entendemos y lo desarrollamos de manera sistemática. ¿Qué significa de manera sistemática? A través de la lectura de la palabra. Cuando leemos toda la palabra y tomamos todos los versos o todos los pasajes y toda la enseñanza y toda la doctrina que nos habla acerca de la salvación, podemos entender y construir este Ordo Salutis. Pero este es uno de los pocos pasajes en donde de manera muy resumida Pablo presenta el Ordo Salutis. Y está en el versículo 30. Y déjeme explicarlo. Dice, más por Él, o sea, por Jesucristo, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, fue Dios el que nos puso en Cristo Jesús. El cual, es decir, Jesucristo, nos ha sido hecho por Dios. Déjeme explicar esta parte porque es muy importante que la entendamos. Dios por nosotros hizo a Jesucristo, dice, nos ha sido hecho por Dios, o sea, nos ha sido hecho, o sea, fue hecho para nosotros, es decir, Dios hizo a Jesucristo para mí, para mi beneficio. Dios lo hizo, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Primer resumen general del Ordo Salutis. Pablo está diciendo aquí, esto es el Ordo Salutis. Esta es la forma en la cual tú y yo
podemos entender el proceso de la salvación. Oye, faltan muchas cosas. Sí, yo sé que faltan muchas cosas. Y todas esas muchas cosas están dentro de estos 4 generales: sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, no los vamos a explicar a detalle porque nos perderíamos mucho tiempo, pero déjeme dar, recuerde que dentro de cada uno de estos vienen otros conceptos, ¿ok? Por favor, no lo perdamos. Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que Jesucristo fue hecho por mí sabiduría? Fue hecho por mí o para mí sabiduría. ¿Qué significa esto? ¿En dónde viene el tema de la sabiduría? Solo es a través de la obra de Cristo Jesús y solamente a través de la obra del Espíritu Santo que yo puedo llegar a la mayor sabiduría que puedo llegar. ¿Cuál es esa sabiduría a la que puedo llegar? Entender que soy pecador. Entender que soy pecador es un don de Dios. No es el resultado de un análisis intelectual. No es el resultado de una moral humana. La moral humana te dice que estás bien o que estás mal, pero no te da esta conciencia de pecado. En otras ocasiones he leído este pasaje y lo quiero leer ahora porque me parece que es muy ad hoc entenderlo. Hechos capítulo 2. Yo sé que ya muchos lo han escuchado y lo saben. Hechos capítulo 2. Dice la palabra de Dios que Pedro está predicando, la primera vez que se predica el evangelio. Pedro está predicando acerca de Jesucristo. Y termina con un versículo poderoso. Pedro tenía una predicación increíble. Y termina con un versículo poderoso. En el versículo 36 dice, capítulo 2 de Hechos: sepa pues ciertísimamente, es decir, ten toda la seguridad, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, entiéndelo, que a este Jesús al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Fu! Cerró con una predicación increíble. Y después dice, al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué es lo que estaba, o qué significa esto de se compungieron de corazón? Precisamente es sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando dice se compungieron de corazón, el del griego original es la palabra katengesan, compungir, katengesan, que significa perforar. Al escuchar esto, su corazón se perforó, pero la traducción correcta sería es que este katengesan está escrito en verbo pasivo, es decir, no fueron ellos, sino que alguien de manera externa perforó su corazón, traspasó su corazón. Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que traspasa tu corazón y eso los lleva a un punto de sabiduría. ¿Cuál es el punto de sabiduría? Después de que el Espíritu Santo perfora su corazón, dicen, ¿qué hacemos? ¡Wow! Acabo de entender que tienes razón, Pedro. Fui yo, Él es el Cristo, fueron por mis pecados, yo soy responsable. ¿Qué hago? Ese es el primer paso de la salvación, la sabiduría. La mayor sabiduría que puedes tener una persona de parte de Dios
en el Ordo Salutis es entender que eres pecador. Hay muchas personas sabias, pero no han tenido esta sabiduría en el Ordo Salutis. Y puede ser también en la iglesia. Puede ser que tengas personas de mucho conocimiento, sabias, que saben mucho acerca de la Biblia, conocen acerca de doctrina, conocen acerca de los libros, te recitan versículos de memoria, te recitan doctrina de memoria, tienen años asistiendo a la iglesia, pero no han llegado a esta sabiduría del Ordo Salutis, decir, soy pecador, necesito arrepentirme. Porque solo después de esta sabiduría viene la justificación, justificado. Y una vez que soy justificado, soy santificado. Yo no puedo ser santificado si no he sido justificado. Y no puedo ser santificado si no he vivido en sabiduría, si no he vivido este proceso de sabiduría. Y después de la justificación, entonces, de la santificación, vendrá la redención. Está en orden. Ordo Salutis. Sabiduría, justificación, santificación, redención. No te puedes brincar ninguno. No te puedes brincar ninguno. No solamente no te puedes brincar ninguno, no puedes hacer ninguno por tu propio esfuerzo, por tus propios méritos. Es obra de Dios. Por eso el pasaje dice, perdóname, ya cambié. Por eso el pasaje dice que Dios por nosotros hizo a Cristo. Es obra de Dios a través de Cristo para nosotros o en nosotros. No soy yo, no es mi sabiduría, no es mi justificación, no es mi santificación, no es mi redención, es de Él, en Cristo. Wow. Y Pablo termina de manera fulminante, versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No eres tú, es en Cristo, para que el que se gloríe en el Señor. Qué impresionante, qué hermoso. Y Pablo termina el capítulo 1. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pablo explica de manera general cuál es el origen de las divisiones en la iglesia. Ten mucho cuidado con estas divisiones, porque es todo o viene de o va hacia una fidelidad equivocada, una fidelidad falsa. Número 1 y número 2, nuestra salvación no es por quienes somos, ni por lo que podemos otorgar u ofrecer a la iglesia o al ministerio o al cristianismo. Es por la obra de Dios en nosotros a través de Cristo, porque Cristo es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y proteja. Nos vemos en la próxima sesión. Por favor, lea el capítulo 2, capítulo 3 de Primera de Corintios, que es lo que vamos a estar estudiando la próxima semana. Que Dios les bendiga, un abrazo y bendiciones a todos.